Hay un número que pocas personas se atreven a calcular. ¿Cuántos días te quedan? No en términos abstractos, no como filosofía de vida ni como motivación de lunes en la mañana. Días reales, concretos. El número exacto que existe entre hoy y el momento en que todo se detiene. Ramón Vargas lo calculó una sola vez en su vida y lo hizo 2 semanas antes de morir. Esta es la historia de un hombre que hizo todo bien. Trabajó 31 años en la misma empresa. Nunca llegó tarde, nunca pidió más de lo que le correspondía. Ahorró, aguantó, esperó. Y cuando finalmente llegó el día que había esperado toda su vida, tuvo 14 días para disfrutarlo. Pero esto no es una historia sobre la muerte. Es sobre lo que su hijo Mateo encontró debajo de su cama 3 días después del entierro. ¿Y por qué eso cambió una decisión de negocios que valía $2 millones? Quédate hasta el final, porque la caja que Mateo abrió contenía algo que nadie esperaba. Mateo Vargas tenía 34 años y no había dormido más de 5 horas seguidas en los últimos 18 meses. No porque tuviera problemas, sino porque los problemas eran su combustible. Vivía en una ciudad diferente a donde creció. Tenía una empresa de tecnología con 12 empleados, un departamento en el piso 11 y una agenda que empezaba a las 6 de la mañana y raramente terminaba antes de la medianoche. Tenía reuniones con inversores en tiempos zonas que no eran las suyas. Tenía un lenguaje nuevo: runway, traction, scalability. Y tenía también el recuerdo permanente de su padre diciéndole en voz baja: Mateo, eso no es una vida. Ramón Vargas era todo lo que su hijo había decidido no ser. Un hombre de rutinas, de horarios, de la misma empresa desde los 27 años cuando entró como asistente de almacén y fue ascendiendo, despacio, con la paciencia de alguien que no tiene prisa porque sabe exactamente hacia dónde va. Vivía en la misma casa donde Mateo creció, una casa pequeña, en una calle tranquila, con un jardín que Ramón cuidaba los sábados por la mañana. Siempre el mismo café, siempre las mismas noticias en el mismo sillón, siempre la misma respuesta cuando alguien le preguntaba cómo estaba. Bien, esperando la jubilación. Eso decía Ramón, 31 años diciendo lo mismo. Y Mateo, cada vez que lo escuchaba, sentía algo que no sabía nombrar exactamente. No era lástima, no era desprecio, era algo más incómodo que eso. Era miedo. La última conversación real que Mateo y su padre tuvieron fue en diciembre. Mateo había vuelto para las fiestas, como cada año, con la misma sensación de que el tiempo en esa casa transcurría de otra manera, más lento, más pesado, como si el aire todavía tuviera el peso de cuando era niño y no podía salir corriendo de ahí. Estaban sentados a la mesa. Ramón había cocinado lo mismo de siempre, y en algún punto de la cena, Mateo sacó el teléfono para revisar un mensaje. Su padre no dijo nada, pero algo en su silencio fue más elocuente que cualquier reproche. Mateo lo miró y dijo, más por llenar el espacio que por cualquier otra cosa: «Papá, ¿cuándo te jubilan exactamente?» Ramón sonrió, una sonrisa tranquila, de alguien que ha estado esperando esa pregunta durante años. «En marzo», dijo, «el 15 de marzo». «¿Y qué vas a hacer?» Hubo una pausa. Ramón miró su taza de café. «Vivir», dijo. «Solo eso». Mateo asintió y revisó el mensaje. 3 meses después, Ramón se jubiló el 15 de marzo, exactamente como había dicho. Y el 1 de abril
mientras Mateo estaba en el aeropuerto de Miami esperando abordar el vuelo que lo llevaría a cerrar la negociación más importante de su empresa, $2 millones por el 40% de su empresa, recibió una llamada de su tía Carmen. Mateo, tu papá murió esta mañana. No fue un accidente. El corazón de Ramón, que había funcionado sin drama durante 62 años, simplemente decidió detenerse. Eso le dijo el médico, sin preámbulos especiales, sin metáforas. Paro cardíaco fulminante. No sufrió. Mateo escuchó eso, de no sufrió, y pensó que era la frase más extraña que le podían decir en ese momento, como si el dolor pudiera medirse solo por los últimos segundos. Canceló el vuelo. En el taxi hacia la casa de su padre, Mateo miraba por la ventana y hacía algo que no hacía casi nunca. Nada. No revisaba el teléfono, no respondía mensajes. Solo miraba la ciudad pasar y pensaba en la palabra que su padre había dicho en diciembre. Vivir. Solo eso. Los días que siguieron al entierro fueron de una logística extraña. Los trámites, las llamadas, los vecinos que llegaban con comida, la tía Carmen que organizaba todo con la eficiencia tranquila de alguien que ya había pasado por esto antes. Mateo se movía por esa casa como un extraño en un lugar familiar. Abría cajones, encontraba cosas, la taza favorita de su padre, un reloj que ya no funcionaba pero que Ramón guardaba igual, fotos que Mateo no recordaba haberse tomado. Y en cada objeto había algo que lo incomodaba. No tristeza exactamente, algo más difícil de nombrar. El negocio seguía esperando. Sus socios le enviaban mensajes con la delicadeza obligatoria del duelo corporativo. Tómate el tiempo que necesites. Pero detrás de esa cortesía había una realidad simple. Los inversores tenían otra reunión agendada el viernes siguiente, y si Mateo no estaba, la negociación se caía. $2 millones. 12 empleados que dependían de esa inversión. 18 meses de trabajo. Mateo lo sabía, lo calculaba cada vez que se quedaba quieto por más de 2 minutos. Y cada vez que lo calculaba, se levantaba y buscaba algo que hacer en la casa. Hasta el tercer día. Era tarde. La tía Carmen se había ido. La casa estaba en silencio. Mateo estaba en el cuarto de su padre, no porque hubiera ido a buscar algo específico, sino porque no podía dormir y ese cuarto era el único lugar donde sentía que el tiempo se detenía de una manera que, por primera vez en mucho tiempo, no le resultaba insoportable. Se sentó en la cama, miró alrededor y entonces lo vio. Debajo de la cama, parcialmente oculto por el borde del cobertor que caía hasta el suelo, había una caja de cartón. No grande, del tamaño de una caja de zapatos, quizás un poco más. Mateo la sacó. No tenía nombre, no tenía etiqueta. Solo tenía un pequeño trozo de cinta adhesiva en la tapa que la mantenía cerrada, como si alguien la hubiera sellado con la misma tranquilidad con que hacía todo. Mateo la abrió. Dentro no había dinero, no había documentos importantes, no había ninguna revelación dramática sobre deudas ocultas ni secretos familiares. Había cartas, decenas de cartas, algunas escritas a mano, en el papel cuadriculado que Ramón siempre usaba, otras recortadas de revistas y periódicos, artículos, párrafos subrayados y frases encerradas en círculos de bolígrafo azul. Y había una libreta. Mateo la tomó, la abrió. En la primera página. La letra de su padre era pequeña, inclinada hacia la derecha, ordenada como él. La primera entrada decía: Hoy Mateo cumple 8 años. Le regalé la bicicleta roja que llevaba 3 meses mirando en la tienda. No quería que supiera que había estado ahorrando para eso. Quería que creyera que era fácil. Mateo tuvo que dejar de leer.
Respiró. Siguió. La libreta era un diario, no un diario cotidiano de eventos y clima y lo que había comido. Era algo más específico. Ramón había escrito, a lo largo de 30 años, sobre Mateo. Cada logro, cada fracaso, cada conversación que habían tenido, incluyendo las que Mateo ya no recordaba. Había notas sobre el día que Mateo le dijo que quería irse a vivir a otra ciudad, sobre el momento en que Mateo le explicó, con esa paciencia un poco condescendiente que tienen los hijos cuando creen que sus padres no entienden el mundo, qué era exactamente una startup. Y Ramón lo había anotado todo, no con juicio, no con dolor, con una atención que Mateo no sabía que existía. En la última página, escrita con una caligrafía un poco más temblorosa, más reciente, claramente, decía: me jubilo en 3 semanas. Durante mucho tiempo pensé que estaba esperando para vivir. Ahora entiendo que llevaba viviendo todo el tiempo, solo que estaba viviendo para él. Y eso no es poco, eso es todo. Debajo, en letras más pequeñas, casi como una postdata: espero que encuentre esto. Espero que entienda que ninguno de los dos desperdició nada. Mateo no lloró esa noche. No fue por fortaleza. Fue porque algo en él estaba demasiado ocupado procesando una ecuación que no cuadraba con ninguna de las que había aprendido a hacer. Se quedó en esa cama hasta que la luz de la madrugada entró por la ventana, y en algún momento entre las 3 y las 5 de la mañana tomó su teléfono, no para revisar mensajes, para escribir uno. Le escribió a su socio, le dijo que necesitaba una semana más, que los inversores podían esperar o no podían esperar, pero que él necesitaba una semana. Lo envió, apagó la pantalla y se quedó mirando la libreta de su padre. En los días que siguieron, Mateo hizo algo que no había hecho en años. Caminó sin destino, por el barrio donde había crecido, por el mercado donde su padre compraba los sábados, por el parque donde, según la libreta, Ramón se sentaba algunas tardes después del trabajo a no hacer nada en particular, que también es una forma de hacer algo. No tomó fotos, no publicó nada, solo caminó y pensó. El viernes siguiente, Mateo tomó el vuelo. Fue a la reunión, pero algo había cambiado en cómo entró a esa sala. No en los números, no en la propuesta, en cómo se sentaba, en cómo escuchaba, en el hecho de que por primera vez en 18 meses no tenía el teléfono sobre la mesa. Los inversores lo notaron. Uno de ellos se lo dijo después casi como halago. Estabas diferente, más tranquilo. Mateo asintió y no explicó por qué. La negociación cerró, no por 2 millones, por 2.400.000, porque Mateo esa vez no tuvo prisa en aceptar el primer número. Sus socios lo celebraron, sus empleados lo celebraron, hubo mensajes y brindis virtuales, y la euforia de los proyectos que finalmente encuentran tierra firme. Y Mateo lo celebró también, pero esa noche, solo en su departamento del piso 11, hizo algo que nunca antes había hecho. Tomó un cuaderno, cuadriculado, como los que usaba su padre, y escribió en la primera página. No escribió metas, no escribió proyecciones, no escribió ninguna de las palabras que sabía usar bien. Escribió la fecha, y debajo escribió el nombre de la persona a quien quería contarle ese día. Solo eso, solo el comienzo. Hay una pregunta que Mateo se hace desde entonces, no todos los días, pero con suficiente frecuencia para que no desaparezca. ¿Cuántas páginas escribió su padre en 30 años? ¿Y cuántas había escrito él?